mis amados. El Señor les bendiga, que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Shalom. Yo les pongo estos aplausos por aquí para que se sientan como que en energía y reciban esa palabra de Dios con más ánimos. Y la verdad es que sin más que agregar, vamos a arrancar de una vez para ahorrar todo el tiempo posible, de manera que no se extienda tanto el video. Y los invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 31 al 35. Y vamos a leer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta es una historia que hemos leído mucho, pero lo hermoso y maravilloso de la palabra de Dios es que aunque tú hayas leído 1000 veces la misma palabra, siempre vas descubriendo los misterios de Dios que hay en ella constantemente. Tú la lees una vez y de hecho te la puedes saber de memoria, pero vas a ir descubriendo las maravillas que hay en la palabra de Dios a medida que el Espíritu Santo te las va revelando. Y vamos a ver una gran enseñanza que el Señor nos da a través de esta maravillosa palabra. La primera pregunta que yo me hago es que, ¿qué hubiese pasado o cómo hubiese sido la historia si las respuestas de Pedro cuando el Señor le profetiza su negación hubiesen sido diferentes? Fíjate que el Señor les dice: ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Él le dice a todos sus discípulos: ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. No dijo es posible, puede ser, o oren para que no se escandalicen. El Señor no les dijo eso. El Señor le dijo: esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Porque escrito está, dice el Señor: heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Es como que algo que está profetizado, que va a ocurrir sí o sí. ¿Me entiendes? Va a ocurrir. Y el Señor les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Maravilloso, hermoso, una cosa que fortalece el alma y el espíritu, de saber que mira, va a pasar algo terrible, pero aún así el Señor, sabiendo que va a pasar y que nosotros vamos a pasar por esta cosa tan terrible, Él va a estar con nosotros. Y les dice: después que yo resucite, nos conseguimos allá en Galilea y yo voy a estar delante de ustedes. Me voy a presentar a ustedes en Galilea. Diciéndoles el Señor esto, que se les va a presentar en Galilea después que haya resucitado, cuando las ovejas sean dispersas, como queriéndole decir: mire, ustedes van a pasar una prueba muy fuerte porque los van a perseguir, quizás tengan que esconderse, pero mira cuál fue la respuesta de Pedro. Pedro, siempre de valiente. Mira, esta no es la valentía que Dios quiere de nosotros. Fíjate lo que dice Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Estas fueron las palabras que salieron de la boca de Pedro. Y podemos entender que esto fue una grande imprudencia de él. Y Jesús le dice: Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro no entendiendo
la forma en cómo él prácticamente estaba desafiando la palabra de Dios y la forma temeraria en la que él estaba hablando, todavía va y le dice al Señor: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, Señor. Y por supuesto que los discípulos, al ver que Pedro estaba diciendo esto y los demás se habían quedado callados, fueron y como que empujados porque Pedro lo dijo, ellos también: sí, Señor, nosotros tampoco te negaremos. Y entonces la metida de pata fue grupal. O sea, no fue nada más Pedro el que mete la pata, sino que fueron todos, y como Pedro metió la pata, entonces fueron los demás también a hacer lo mismo. Luego de esto, el Señor se va con ellos a Getsemaní y ora con ellos en Getsemaní, y luego el Señor Jesús allí es arrestado. Y es cuando todos salen corriendo. Y es cuando el temor se apoderó en sus corazones y todo el mundo sale corriendo después que arrestan al Señor Jesús, ¿verdad? Como tenía que ser, como decía la palabra. Yo me imagino a Pedro diciendo: no, yo me voy a quedar calladito para que nadie sepa que yo andaba con Jesús, pero yo no me voy a escandalizar. O sea, ya él estaba escandalizado, pero quería hacerse el valiente y él quería que Jesús lo viera. Mira, yo estoy aquí cerca de ti, mira que no me escandalicé. ¿Me entiendes? Porque dice la palabra en el verso 58 de ese mismo capítulo, dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. Mira esto, se sentó ahí al lado de los alguaciles para ver cómo iba a finalizar todo eso. Y mira lo que pasa después en el capítulo 73. Acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Entonces, fíjate lo que dice la palabra aquí que Pedro hizo. Dice que comenzó a maldecir y a decir improperios y a decir groserías, dice, y a jurar, diciendo: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Gloria al Señor. Fíjate que cuando a él le dicen: porque hasta tu manera de hablar te delata, tu manera de hablar es igual a la de ellos. Fíjate que nosotros los cristianos tenemos una forma bien particular de expresarnos. Cuando nosotros hablamos se puede distinguir entre la gente del mundo y los que son de Dios. Es por eso que es tan importante para la vida cristiana que nuestras palabras sean palabras de edificación, sean palabras de verdad y no palabras vanas. No palabras de gente que no tiene el amor de Dios en su corazón y que nos haga distinguir: mira, este es cristiano y este no es cristiano. ¿Me entiendes? Para que sepan de verdad quiénes somos. Entonces Pedro, para distinguirse, ¿cómo se llama? Para no ser distinguido como un cristiano, comenzó a maldecir, a decir grosería, para que lo vieran. Ah, no, él no es de los de Cristo. Él es de como nosotros, ¿me entiendes? Y empezó a maldecir y a decir grosería. Entonces ya con eso pecó, ¿entiendes? Porque empezó a maldecir. Pero no conforme con esto, él hizo algo que es mucho peor que decir maldiciones e improperios. Él dice la palabra que juró. Fíjate que la palabra dice: el Señor nos manda a no jurar. No jurarás ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No jurarás por esto, por aquello. ¿Me entiendes? Y dice la palabra: no jurarás. Y él juró. Pero no conforme con eso, él estaba diciendo una mentira, porque él decía no conocer a Dios, pero él sí lo conocía. Y al decir que no, está mintiendo, pero además de mentir, está negándolo, y no está negando a cualquiera, estás negando al Hijo de Dios, tú estás negando al Cristo, al Mesías, al que está ahí dando su vida por ti, ¿verdad?
Entonces él niega a Cristo, lo negó. Chicos, pero además de mentir sobre la mentira, juró. Y él juró que no conocía a Cristo. Es una metidota de pata lo que hizo Pedro. No fue cualquier pecado. Fue pecado tras pecado tras pecado. Y uno peor que el otro, ¡pam! Y cantó el gallo. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro sintiera ese cargo de conciencia, ese dolor? Porque dice la palabra que después que cantó el gallo, entonces salió afuera y lloró amargamente. Aquí en Juan 12:47 nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Esto lo dijo Jesús. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya y gloria a su nombre. Entonces, fíjate, ¿qué fue lo que hizo ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro oyó las palabras del Señor, pero no las guardó. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo no le juzgo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice el Señor, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Muchachos, me dan ganas de llorar y todo. Pobre Pedro, lo que le pasó a Pedro no fue fácil. Porque la gente lo ve nada más, no, que negó a Cristo. No, allí pasaron muchas cosas, muchos pecados. Ocurrieron demasiadas cosas en un solo evento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro oyó las palabras y no las guardó. Porque el Señor se lo advirtió, le dijo, las ovejas serán dispersadas. Pedro, esta noche me negarás 3 veces. ¿Y tú sabes qué hizo Pedro? Se quedó dormido. En lugar de orar, el mismo Señor se lo llevó a Getsemaní. Pedro se durmió. Entonces, no conforme con esto, rechazó a Cristo. Y tú dirás, pero ¿cómo lo rechazó? Sí, Él lo rechazó. Dice, además de que lo rechazó, no recibió sus palabras, porque al decir yo no lo conozco, al negar a Cristo, lo está rechazando. ¿Entiendes? Pedro rechazó a Cristo y además de eso, pues tampoco guardó sus palabras. No recibió la palabra que el Señor le dio. Pero ¿qué pasa cuando una persona cae en todo esto? Dice el Señor que quien hace todas estas cosas tiene quien le juzgue. ¿Y quién es el que juzga? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto fue lo que ocurrió con Pedro. Y este es el punto donde yo quería llegar, hermanos. ¿Sabes una cosa? Que es duro y que es triste o que hubiese sido malo de verdad en medio de toda esa situación que estaba ocurriendo. Que hubiesen llegado los demás apóstoles y hubiesen empezado a señalar a Pedro. Tú negaste al Señor, tú maldijiste, tú hablaste como si fueras un impío, tú juraste sobre una mentira, tú rechazaste al Señor, tú esto, tú aquello, tú lo otro, fuera de aquí, no te queremos, ya no vas a ser apóstol, ya no eres hijo de Dios, eres un hijo del diablo. ¿Tú te imaginas a los demás apóstoles haciendo esto sobre Pedro? Hubiese sido una cosa de verdad terrible, yo no me lo imagino. Porque lo que pasa es que en el corazón de los apóstoles estaba Cristo. En el corazón de los apóstoles estaba el Señor. Y sabían ellos
todas las cosas que el Señor les había perdonado. Si todos cuando fueron dispersos se escondieron, tuvieron temor, todos los demás se encerraron por allá en una casa donde nadie los viera, donde nadie supiera de su existencia, no salieron a defender a Cristo, se sentían mal porque no dieron la cara. Entonces, ellos, me imagino que ellos decían, pues si Dios nos perdonó a nosotros, si nosotros también nos escondimos, ¿cómo vamos nosotros a señalar a Pedro porque él haya negado al Señor? No somos nadie. ¿Me entiendes? Porque es que la misma palabra del Señor los dice. Ustedes recibieron de gracia, dad de gracia. ¿Entiendes? Porque por gracia sois salvos. Ustedes tienen que dar de gracia. ¿Me entiendes? Así como nosotros somos perdonados, así nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Y no es que fuimos perdonados nada más por los pecados de ayer. Somos perdonados constantemente porque constantemente estamos pecando. Ahora bien, después de esto, dice la palabra que el Señor se le aparece a siete de los discípulos junto al mar de Tiberias. Y en 3 oportunidades le dice estas palabras a Pedro. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? yo me imagino a Pedro, yo hubiera, Señor, perdóname. Yo me hubiera arrastrado ahí, de verdad te lo digo. Ay, no. Entonces, bueno, le dice el Señor a Pedro. Fíjate que no le dijo Pedro como el Señor le había puesto. El mismo Señor le puso Pedro. El Señor le hubiese dicho, mira, Pedro. No, el Señor le dijo, Simón, hijo de Jonás. No le dijo, Pedro, hijo mío. Mira, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, entonces le responde el Señor, le dice, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice el Señor, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, porque es que ya sabemos que fueron 3 veces la que él negó al Señor. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y de esta manera, pues ya Pedro restableció su relación con el Señor, porque ya el Señor había visto el corazón de Pedro, ya el Señor sabía que Pedro se había arrepentido. Pero tú sabes qué fue lo bonito de todo esto, que no tuvo nadie que ir a señalar a Pedro, no tuvo nadie que ir a juzgar a Pedro, sino que la propia palabra lo juzgó. Inclusive las palabras que salieron de su boca, esas mismas palabras fueron como puñales a su pecho, como puñales a su corazón. Porque todo eso que salió de él, cuando el Señor le profetizaba lo que iba a ocurrir, lo que hizo fue complicar más la situación y hacer que su posición como apóstol de Dios, como seguidor de Cristo, hubiese sido tambaleada, yo creo que inclusive más que a los demás discípulos. De todas maneras, esto le sirvió a él para un crecimiento poderoso, para un grande aprendizaje, para poder predicar la palabra con más sentido de pertenencia por todas estas cosas difíciles y graves que él había vivido y cometido. ¿Ves? Pero entonces, cuando nosotros queremos dar una palabra, cuando nosotros queremos y yo pienso que esta es la parte más importante de todo el aprendizaje, es cómo tenemos que hacer nosotros cuando vamos a exhortar a un hermano de nosotros en Cristo. De verdad que, como se los dije anteriormente, yo no me imagino a los apóstoles señalando a Pedro y diciéndole cualquier cantidad de cosas, tú eres un hijo del diablo, o tú no eres un hijo de Dios, o tú no, o recordándole las palabras que él había dicho en aquel momento. No era necesario, ¿me entiendes? No me lo imagino, porque el mismo Pedro fue redarguido
por el Espíritu Santo, porque el mismo Pedro fue redarguido por el Espíritu de la palabra de Dios, que es la que juzga, que es la que condena, que es la que hace que sintamos que nuestra conciencia es redarguida. ¿Ves? Entonces, si nosotros tuviéramos que darle una palabra a un hermano que ha pecado, si nosotros tenemos que hacerle ver a un hermano de nosotros que está haciendo cosas que no le agradan a Dios, pienso yo de acuerdo a lo que dice la Biblia, mira, vamos a esperar que la misma palabra de Dios le juzgue. Mira, vamos a orar al Señor, y si el Señor determina, así como dice el Señor Jesús, que Él solamente dijo las palabras que el Padre le dio, y así como el Padre le dio esas palabras, así Él vino a decirlas aquí a la tierra. ¿Ves? Entonces el Señor Jesús decía, yo hablo lo que mi Padre me ha dado para hablar. Tal como Él me lo dijo, yo lo hablo. Entonces eso es lo que debemos hacer nosotros. Si nosotros vamos a exhortar, tiene que ser con Biblia, tiene que ser con palabra de Dios. No podemos nosotros ir a hacer piedra de tropiezo, a hacer obstáculos en el camino espiritual de una persona, porque no sabemos si estamos entorpeciendo el plan de Dios. Yo te voy a decir algo. Yo creo que hay pruebas en la que es necesario que nosotros rodemos. Hay pruebas que yo creo que es necesario caernos, porque el que no se cae no puede tener la destreza para equilibrarse. No va a saber cómo mantener el equilibrio, cómo bailar en medio del como se dice, del zarandeo. ¿Me entiendes? Yo pienso que una persona que está haciendo un deporte tiene que, en la práctica, se va a raspar, se va a dar un montón de golpes, se va a golpear, se va a cansar, se va a quedar sin aire, ¿me entiendes? Y le van a pasar 1.000.000 de cosas. ¿Y esto qué va a hacer? Fortalecer su cuerpo. Esto va a hacer que sus energías crezcan, que su sistema inmune se levante. Y todas estas cosas se reflejan también en nuestro cuerpo espiritual. ¿Me entiendes? Si no nos caemos, no sabemos cómo sostenernos. Si no nos caemos, tampoco vamos a saber en qué momento estamos siendo tentados para caernos. ¿Entiendes? Mira, esto se ve raro, este piso se está moviendo, yo creo que esto se va a caer, vamos a correr. ¿Ves? Si no es así, entonces, ¿de qué es que nos va a salvar el Señor? ¿Me entiendes? ¿Qué sentido entonces tendría que el Señor muriera por nosotros? ¿Me entiendes? Todo sería bien fácil. Y verdaderamente no es así. Si el Hijo de Dios pasó por tantas cosas, si el Señor fue tentado en tantas cosas, ¿cómo es que nosotros no vamos a ser tentados? ¿Cómo es que nosotros no vamos a pasar cosas difíciles? Y yo te aseguro, nadie sufrió más que Él. Nadie en este mundo ha sufrido más que Jesús. ¿Me entiendes? Porque sí, hay gente que ha dado su vida por alguien que ama, por alguien bueno, pero tú sabes lo que el Señor hizo, lo que hizo el Padre, dio a su Hijo unigénito, santo, perfecto y sin pecado, lo llevó a morir por gente asesina, por gente malvada, por gente que no se merecía nada, por gente que lo único que tenía en su corazón era una oscuridad, que estaban llenos de maldad, de iniquidad, de homicidios, de odio, de lujuria, de lascivia, de adulterio, de fornicación. ¿Tú sabes lo que es que un inocente muera por un criminal? Eso es una cosa de verdad que no tiene sentido a la mente humana. Pero ante la mente de Dios, Dios sabe por qué lo hizo. ¿Me entiendes? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues nosotros tenemos que estar constantemente humillados, constantemente rendidos, porque nosotros no merecíamos eso y sin embargo se nos fue dado. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es mi mensaje después de haberles hablado sobre esta palabra? Si alguien está en los caminos de Dios y se tropieza y se cae, nosotros tenemos un deber y ese deber es ayudar a esa persona a levantarse. Porque la palabra de Dios lo dice.
alentaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se basa toda la ley y los profetas. Estamos llamados a salvar el mundo, no a ser de tropiezo, no a que la gente se pierda, no a que los hijos de Dios aborrezcan la iglesia, sino al contrario, que sientan que la iglesia es el hospital, que sientan que la iglesia es el refugio. No es que sean amados por interés, si tú me das, entonces yo te doy, si yo recibo de ti, entonces yo te doy, no. Es que la palabra de Dios dice que como yo te regalé, como Dios nos regaló a nosotros, entonces nosotros tenemos que regalarle a los demás, sin esperar nada a cambio. Una cosa desinteresada. De hecho, dice, si tu enemigo te viene y te da una cachetada, ponle la otra mejilla. Y con todas estas cosas, tú acumularás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Entiendes? Entonces, verdaderamente, lo que es lógico y lo que es normal en la mente de la gente que es del mundo, no puede ser normal para nosotros. Nosotros no estamos llamados a hacernos los santurrones. Nosotros tenemos que acordarnos de dónde Dios nos sacó y entonces ayudar a los que están ahí metidos. A donde estamos nosotros, pues tenemos que ayudarlos a salir de ahí, no hundirlos más. ¿Me entiendes? Entonces yo espero que de verdad tomemos la misma actitud que tomaron los demás discípulos, que fue edificarse unos a otros. Y si se llegaron a molestar y si llegaron a tener algún problema, mira, lo aguantaron calladito. ¿Tú sabes por qué? Porque en todo lo que tengamos que aguantar y todo lo que tengamos que sufrir, si fuera menester, hagámoslo para que no se escandalice la obra de Dios. Porque cuando hablamos mal de un hermano o cuando somos de tropiezo en la vida de un hermano, nosotros no estamos metiéndonos con ese hermano. Estamos metiéndonos en un problema directamente con el Dios viviente, directamente con la cabeza, directamente con el Todopoderoso, con el Dios al que nosotros estamos sometidos. Entonces tú no puedes desafiar a Dios. Tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios y no de acuerdo con los hombres. No seamos religiosos, seamos iglesia, seamos el cuerpo de Cristo, entendiendo que todos los miembros del cuerpo son necesarios, que hoy se cayó mi hermano, pero mañana me puedo caer yo. Y yo tengo que hacer con mi hermano como a mí me gustaría que hicieran conmigo si yo me caigo. ¿Ves? Entonces, en esto se basa la enseñanza del día de hoy. Eso es, mira, lo acabo de concluir aquí. El Señor es tan bueno que me dio esa conclusión. Básicamente, sé con tu hermano como a ti te gustaría que sean contigo si tú estuvieras en su lugar. Esto ha sido todo por hoy. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por estar allí escuchando esta palabra. Y le pido a mi Dios amado que que escriba esta palabra en las tablas de tu corazón para que vivas en ella y que sean de olor grato y fragante en tu vida delante del Señor para gloria y honra de su nombre. Dios te bendiga.